Gente, en este video vamos a hablar de qué es un contactor, qué es un relay y la diferencia entre ellos. Relay, relé o relevador, que es lo mismo. Primero, ¿qué es un contactor? Es un dispositivo electromagnético que sirve para encender y apagar una carga de uno o de más polos a través de un pequeño voltaje o señal. Normalmente se usa para apagar y encender un motor o maquinaria de grandes dimensiones. Uno se preguntaría por qué no controlar ese motor directamente desde el PLC, el Arduino o el computador o lo que sea que uno tenga como medio de control. Porque un circuito de estos maneja bajo voltaje y un motor o máquina de grandes dimensiones utiliza una, dos o tres fases de alto voltaje. O sea, alto voltaje nos referimos a 120, 220, 240, 277 o 480. Y esos pequeños circuitos de control no manejan esas magnitudes. Digo indirectamente porque un PLC con tan solo una señal de 24 voltios puede manejar contactores que manejan tres fases a grandes cantidades de voltaje y caudales de corriente. Esto pasa a través de la bobina, la cual genera un campo magnético que atrae los contactos para que estos se cierren y llegue el voltaje hasta el motor y este funcione. Entonces no hay conexión eléctrica entre el PLC y los contactos del motor. En el estado normal, cuando la bobina no está energizada, los contactos se abren y el voltaje no llega al motor. Y así sucesivamente, cuando los 24 voltios regresan a la bobina del contactor, los contactos se cierran y el motor vuelve a funcionar. En ese sentido, podemos manejar grandes motores o maquinarias con pequeños circuitos de control. Ahora veamos cuáles son las diferencias y similitudes entre el contactor y el relay. Ambos tienen bobinas y contactos, pero manejan cantidades diferentes de voltaje y de corriente. Los relays son usados para circuitos pequeños de baja corriente y voltaje. Y los contactores son usados para encender y apagar grandes circuitos y dispositivos. Vamos a ver las partes. Primero, la bobina. Las bobinas vienen en voltajes AC y DC entre 12 y 240 voltios, ya sean 12, 24, 48, 120, 220 o 240 en AC y en DC. Entonces, antes de usarlo, debe verificar cuál es el voltaje adecuado para este. Ahora miremos los contactos. Por lo general traen tres contactos marcados en la entrada L1, L2 y L3 y en las salidas T1, T2 y T3. Hay algunos contactores que vienen de 4 polos. Este que estamos viendo aquí es de 3 polos. Entonces estos conducen entre L1 a T1, L2 a T2 y L3 a T3. La L significa línea y la T significa trabajo, como si estuviera en español. Todos los contactos de los contactores son normalmente abiertos. O sea, esto quiere decir que cuando la bobina no está alimentada, los contactos están abiertos. Entonces no hay conducción entre entrada y salida. Y cuando la bobina es energizada nuevamente, los contactos vuelven a unirse y lo que tiene en la entrada lo va a tener en la salida. O sea, está en conducción. Ahora vamos a ver los contactos auxiliares. Hay contactores de potencia como este que tenemos acá, que solo tienen 2, 3 o 4 polos y las conexiones de la bobina, obviamente, pero no tienen contactos auxiliares. Este que tenemos acá tiene los contactos de potencia y además de eso tiene contactos auxiliares. Este que tenemos acá tiene un contacto normalmente abierto y un contacto normalmente cerrado. Esto nos sirve para múltiples aplicaciones. La más común es utilizarlo como retorno. ¿Qué significa eso? Si lo estamos controlando desde un PLC, el PLC envía una señal a la entrada del contacto normalmente abierto y cuando este PLC manda la señal de encendido, cuando este contacto auxiliar se cierra, al PLC en una de sus entradas le llega esa señal de retorno que sirve, según la programación que le demos al PLC, sirve para que las personas de mantenimiento o los que están pendientes del edificio o lo que sea sepan que ese contactor está funcionando. Pero si esa señal no regresa, eso puede indicar de que ese contactor está malo. ¿Por qué? Porque se le está enviando la señal de encendido, pero esa señal de retorno no está llegando a la entrada del PLC. Entonces los de mantenimiento tendrían que ir a revisar qué pasa con ese contactor. En este punto lo único que faltaría es agregar botones de encendido y apagado para controlar manualmente dicho motor o con la programación del PLC
hacer que se encienda y se apague según unas condiciones que se le den de entrada, o también se puede encender y apagar remotamente desde cualquier parte del mundo que tenga la conexión a internet. Estoy haciendo este video porque es bueno que sepamos un poco de todo, o al menos que sepamos que las cosas existen. Así no sepamos o no seamos expertos en dicho tema, al menos vamos a tener nociones de cómo funciona y para qué sirve eso.